Hola a todos, esto de a continuación es Desde el Margen. Para. ¿Qué mierda significa todo eso? Básicamente vamos a cuestionar lo establecido como norma, que muchas veces nos complica la vida. Ojo, lo que hablemos acá no será la verdad, de hecho no creemos en eso. Solo vamos a ejercitar el cuestionamiento, vamos a encontrar algunas herramientas de control y otras que simplemente nos cagan la vida. Desde el Margen. Hola, ¿cómo estás? Capítulo 10. Hoy, ¿qué pasó? ¿Escuchaste? Dijiste, este no es el programa de Gonzalo, Desde el Margen. Este no es el programa, no. Cambiamos la cortina porque entramos en una nueva era, ¿sí? La semana pasada cerramos. Hoy vamos a tener un capítulo más o menos cortito porque quiero hacer un resumen antes de comenzar a hablar de esto, que también van a ser 3 capítulos, pero en definitiva va a ser un inicio en una nueva era. Como vemos que arrancamos con cortina nueva, la semana pasada cerramos con la filosofía helenística. Viste que fuimos haciendo todo un recorrido por la historia de la filosofía, resumido porque dejamos pasar un montón de gente y pensamientos e ideas que seguramente iremos retomando y viendo más adelante. Hemos pasado ya en estos 10 capítulos por los presocráticos, que arrancó en el siglo entre el 5 y el 7 antes de Cristo, habíamos dicho. Pasamos por la filosofía clásica alrededor del siglo 5 antes de Cristo. De ahí nos fuimos a la filosofía helenística, que es la que cerramos la semana pasada, que estuvo alrededor del siglo 3 antes de Cristo. Y ahora pasamos ese límite antes de Cristo. Acá, en donde iniciamos, por eso este cambio, este lavado de cara. Acá Cristo ya nació, ya murió y pasó todo esto que ya sabemos, ya es historia. Vamos a dar inicio hoy a la filosofía medieval, que arranca más o menos entre el siglo I y II después de Cristo. Ahora sí ya vamos a... hoy va a ser el último... Bueno, después que cerramos con la filosofía medieval vamos a dejar de hablar con antes y después de Cristo porque ya pasamos. Así que bueno, acá siempre hay un conflicto porque mucha gente cree que esta no fue una etapa en que, o dicen que fue una etapa en que no hubo filosofía. De hecho hubo un pensador que dijo: el pensamiento se apagó en la Edad Media para renacer en la modernidad. Pero no es así. Por ahí podemos estar en desacuerdo con lo que se dijo en algunas cosas, en algunos casos, o en todas, depende de la postura que tenga cada uno de ustedes. En mi caso, en algunas cosas sí, algunas no. El tema es que en esta época el tema central era la religión, Dios, la fe, ¿sí? Y todo rondaba alrededor de eso. Esto se mantuvo por más o menos 1500 años. Eso sí, hay que aclarar también acá que no es que nadie más pensó otra cosa o que nadie se le ocurrió discutir con ese pensamiento o cuestionarlo, sino que lo cagaban matando. Si te atrevías a cuestionar sus pensamientos, que esta fue la época de la Inquisición, ¿no es cierto? Todos sabemos que en esa época se mató gente a mansalva, pero bueno, de eso no vamos a hablar hoy, de la Inquisición y de las muertes y demás. Entonces aclaro esta discusión, si se quiere, sobre si hubo o no hubo filosofía en esta era, es porque el tema central de lo que se hablaba era Dios, principalmente, es decir, que no se discutía sobre si existe o si no existe, sino que lo que se hablaba era sobre lo que se supone que dice o que dijo, cómo deberíamos aplicarlo, sobre qué relación tiene esto con el ser humano, con nosotros ontológicamente hablando. En otras palabras, esta filosofía sigue hablando o tratando sobre la ética, en este caso religiosa, ¿sí? Aparte de todo esto, estaban los denominados por la iglesia herejes, que eran los que cuestionaban o
en otras palabras, criticaban lo que se decía, entre comillas, oficialmente sobre estos temas. Que estos fueron, en su mayoría, los que eran castigados por los dogmáticos religiosos, que fueron quemados, crucificados, ahorcados en público y demás. La cuestión es que en esta época se tomaba a Dios como incuestionable, o sea, existe y punto. Y dijo esto, y no se discute. Acá es donde surge la pregunta, ¿qué rol cumple entonces la filosofía? Si al principio de este podcast habíamos dicho que queremos o que deberíamos cuestionarlo todo, principalmente sobre las verdades otorgadas por las instituciones, como en este caso la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, el rol que cumplía o que cumplió en esta etapa o en esta era fue estar al servicio de la teología, es decir, ayudar o ayudó en la construcción de ese dogma, ¿sí? Utilizando la razón. Además, sigo con el tema de la discusión, muchos de los temas que se tocaron en la Edad Media sirvieron para iniciar ciertas discusiones en la Edad Moderna por otros pensadores, ¿no es cierto? Otras preguntas, otras ideas, sirvieron como semilla para iniciar una nueva etapa. Así que si no hubiera existido la edad, o no la Edad Media, sino la filosofía medieval, seguramente la filosofía moderna hubiese sido otra, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a hablar después de todo esto. En esta etapa se discute, por ejemplo, con lo que se tenía establecido, ¿sí? Se discute o se rompe con lo que se pensaba y se establecen nuevas concepciones de, por ejemplo, el origen del mundo, el ser humano, la existencia de varios dioses, y se reduce eso a uno solo, y eso y también sobre la libertad y el origen del mal. ¿Ok? Anteriormente habíamos dicho que las civilizaciones antiguas creían en varios dioses, o sea que eran politeístas. En algunos casos se parecían al dios judeocristiano en el hecho de que eran eternos y trascendentes, pero estos dioses eran impulsados por pasiones similares a las que tenemos los humanos: el odio, la envidia, el amor, lujuria, etc. En los antiguos no había un texto sagrado como la Biblia o el Corán o la Torá, sino que estos eran transmitidos de manera oral por medio de los poetas y pensadores que daban sus charlas al público, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, como los estoicos, Epicuro, Platón, Sócrates, daban sus charlas y iban haciendo como una especie de ¿cómo se diría? De discurso al público, y es en donde iban transmitiendo estas creencias. Entonces, en la Edad Media se rompe con todo esto y se limita la multiplicidad divina a uno solo, un Dios que es creador y que crea todo lo que crea, lo crea por medio del amor, o que obra en sí por medio del amor, o sea que es amoroso, es eterno y perfecto, es decir, que por estas cosas, estas cualidades, pasa a ser o viene a ser superior a nosotros, los seres humanos, y a todo lo que habita este mundo, que somos seres contingentes, ¿no es cierto? O sea que somos lo que somos, pero podríamos ser otra cosa o no ser o no ser. Si hablamos del origen del mundo, ya dijimos que creían en su mayoría que el universo, estos serían los antiguos, ¿no es cierto? Creían que el universo cumplía un ciclo, es decir, que existió siempre y que siempre va a existir, que cumplía un ciclo y volvía a iniciar. Sin embargo, en la Edad Media se cree que Dios crea el mundo, que eso está en el Génesis, ¿no es cierto? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, el primer testamento estaba por decir. Y este tiene una historia lineal. Acá abandonamos la concepción de algo cíclico, es decir, que inicia con la creación, o sea, el mundo fue creado y es el inicio de todo, y que va a acabar algún día en el juicio final, que también está en la Biblia, que sería el Apocalipsis, ¿no es cierto? Cuando hablamos del ser humano, los antiguos griegos pensaban
en el cuerpo y el alma, es decir, una especie de existencia dual, ¿sí? Algunos creían en la reencarnación también, es decir que después de muerto uno puede volver a la vida, pero en otro cuerpo, como si fuera un cambio de vehículo o algo así. Y creían, como vimos en Sócrates por ejemplo, que el cuerpo era la cárcel del alma, por lo que la muerte era la liberación del alma. Otra cosa, creían también que la mayor aspiración del hombre era la sabiduría, es decir, alcanzar como una especie de nirvana de la razón o algo así, ¿sí? Bueno, en la época medieval no creían en la reencarnación, sino que creían en la resurrección del cuerpo y el alma, como lo hizo Jesús, ¿sí? Creían que el alma era una creación de Dios, es decir, que no existe por sí sola, sino que la dio origen el mismo creador del mundo. Pensaban que uno podía ser salvado o condenado, y eso se definía por medio de sus actos en vida, y la mayor aspiración no era la sabiduría en sí, sino que era llegar a ser un santo. ¿Cómo llegar a ser un santo? Era una persona que obtenía la sabiduría por medio de una revelación, es decir, que Dios otorgaba esa sabiduría a quienes consideraba que se lo merecía, digámoslo así, supongo que por sus actos en vida, y también uno tenía que buscar eso, ¿no es cierto? Bien, después dijimos la libertad y el mal, ¿no es cierto? El origen del mal. Por ejemplo, el Platón pensaba que una persona cometía el mal por ignorancia, es decir, por desconocimiento de las verdades del mundo de las ideas, así que estaban en otro plano. Algo así como si fuera un niño que mata a un gatito, lo hace porque le parece divertido, o quizás por curiosidad, para ver qué pasa, ¿sí? Pero en la era medieval se dice que uno comete el mal por desobediencia de las leyes o de las enseñanzas de Dios. Y entonces lo que está cometiendo es un pecado, y ahí es donde se dice el mal radica en nuestra libertad. Acá es donde juega un papel fundamental el libre albedrío, ya que podemos decidir entre hacer el bien o hacer el mal, está en nuestras manos, ¿no es cierto? La filosofía medieval inicia con un hecho histórico, ¿sí? Que es el cambio o la conversión del Imperio Romano al cristianismo, porque ellos formaban parte de estas civilizaciones antiguas que habíamos dicho anteriormente. Ellos eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses, que muchas veces eran los mismos dioses que tenían los griegos o que creían los griegos, pero tenían diferentes nombres. Por ejemplo, Dionisio, que era el dios del sexo y el vino, en Roma se llamaba Baco, ¿sí? Bueno, en sí los romanos a partir de ahí pasan a ser monoteístas y comienzan a creer en un solo dios, que es el dios judeocristiano, ¿no es cierto? Esto parece una pavada si lo miramos con los ojos de hoy, ¿no es cierto? Pero es algo fundamental y no tan fácil de lograr, por eso se conoce como un hecho histórico. No es que dictan una ley y a partir de ese día cambian las creencias de las personas como por arte de magia, o de un día para el otro dejamos de creer en todo este montón de dioses y vamos a creer en uno solo. No, esto lleva un proceso, por eso dije que inicia entre el siglo I y II, porque es un proceso, ¿sí? Este cambio o este impacto logra un cambio radical en la cotidianeidad de las personas, donde los dueños del saber, que en esa época era la iglesia, dan forma a lo que hoy conocemos fundamentalmente como el cristianismo. Pero lo hacen dialogando permanentemente con la filosofía griega, principalmente con Platón y Aristóteles, ¿sí? La filosofía medieval se divide en dos partes, que son la patrística, que inició en el siglo I o II, que es cuando inicia esta corriente, más o menos hasta el siglo VIII, que es donde estaban estos padres de la iglesia, y el principal pensador de esta etapa, digamos, fue San Agustín,
que es de quien vamos a hablar la semana que viene, que me acuerdo que en el programa de Rafael, cuando me hizo la entrevista, había una chica que creo que era de Buenos Aires, o vivía en Buenos Aires, había dicho que su filósofo favorito era San Agustín porque era muy ordenado. Bueno, el capítulo que viene vamos a estar hablando de San Agustín. Lamentablemente va a ser un capítulo donde vamos a estar resumiendo de nuevo, pero seguramente en un futuro lo vamos a retomar. Bien, dijimos que el principal pensador se llama San Agustín, ¿sí? Que sería, si le queremos sacar el prefijo San, a los que le molesta que sea San Agustín, se llamaba Agustín de Hipona. La otra parte sería la escolástica, que estuvo desde el siglo VIII, ¿sí?, hasta el siglo XIV o XV más o menos, que por eso dijimos que la filosofía medieval dura cerca de 1500 años, y después de eso se da una especie de renovación cultural, que es donde nace el modernismo, que vamos a ver posteriormente cuando terminemos con la filosofía medieval. El pensador más sobresaliente de la etapa escolástica fue Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino solito. Estos dos son considerados, justamente dijimos que la filosofía medieval va como dialogando permanentemente con la filosofía griega, principalmente Platón y Aristóteles. Entonces mucha gente dice que Agustín es como Platón mezclado con la Biblia, y Santo Tomás de Aquino o Tomás de Aquino es como Aristóteles mezclado con la Biblia. Así que bueno, ahora sí cerramos este capítulo, ojalá lo hayas disfrutado. Bye bye.